Me tocó nacer en la ciudad de Ayaviri hace 45 años atrás. Mi vida siempre se desarrolló en el medio rural, en la agricultura, la ganadería, con visitas a la ciudad con fines de hacer los estudios escolares, la primaria, la secundaria, que han marcado el aprender el español como un añadido. Esa época me sirvió para, por un lado, leer y escribir, pero también para ir conociendo los procesos que se daban, los procesos sociopolíticos que se daban en los años 80, 70, 80, de los cambios, digamos, del tránsito que se hacía de un gobierno militar a un gobierno democrático, la aparición de Sendero Luminoso en los años 85 aquí en esta zona, y las formas de pensamiento que se estaban optando en ese momento básicamente en la agricultura. Estamos hablando de la transferencia tecnológica, todo eso, y por el cual a mí me animaron a seguir la carrera de agronomía. Muchos de la promoción, y hacemos un recuento que todos están trabajando en una institución, son especialistas en X cosa, pero en el caso mío yo me afirmo primero como agricultor por haber vuelto a la comunidad, pero también como alguien que después de egresar ha pretendido volcar los conocimientos y luego encuentra una disparidad entre el conocimiento que hemos aprendido en la universidad con la dinámica de la agricultura de la comunidad. Yo pretendí implementar o instaurar los conocimientos agronómicos en la comunidad en la siembra. Estamos hablando de noviembre del año 1994. Mi papá me dice, hoy día tenemos que sembrar, era un 6 de noviembre. Hay que sembrar la papa porque es el día de San Vicente, el día de su abuelo. Y si siembra ese día, haya o no lluvia, siempre va a cosechar. Entonces yo miraba ese punto. Como agrónomo tenía que haber las condiciones suficientes, mínimas, para instalar un cultivo. Y uno de ellos era la humedad, y habían indicadores físicos de cómo saber la humedad. Pero sin embargo, tuvimos que sembrar. Y ese fue el momento en que se encontraron las dos formas de ver la agricultura y que no eran compatibles. Por un lado, la visión agronómica que no veía las condiciones, y por otro lado, la vivencia campesina decía que sí hay que sembrar y que la cosecha estaba garantizada después de meses. Entonces, esto me permitió, por un lado, repensar en mi formación, sobre qué cosas hemos sido formados como agrónomos, cómo fui formado yo y cómo la comunidad estaba desarrollando la agricultura. Y el pensamiento que yo tenía como agrónomo era precisamente para otro tipo de agricultura. Entonces, yo retomo, por un lado, a valorar la importancia de la agricultura andina a pequeña escala y repensar las bases de formación de la agronomía. ¿Por qué la agronomía es así en un país como el Perú, que es la cuna, hace un momento se menciona, de una de las 6 agriculturas más antiguas del mundo? Entonces, ¿qué está pasando en esa visión de la agricultura en un Perú como ahora, donde en las universidades se enseña un tipo de agricultura, pero el proceso social local de agricultura es otra cosa? Entonces pensé en buscar medios, mecanismos para favorecer la agricultura local con opciones de financiamiento que se contaba en ese momento más que ahora, y formamos la Asociación Savia Andina, que era el mecanismo por el cual se lograba esos financiamientos para afianzar, ayudar, estimular, fortalecer la agricultura andina en varias comunidades de Pucará. Resultado de esto, hasta ahora tenemos, por un lado, la valoración de la cultura. Siento que la gente ahora no se siente menos que antes, su autoestima por lo menos está fortalecido, y pueden decir que ellos son agricultores, y pueden decir en quechua a cualquier otra persona, incluyendo los profesionales, la importancia, el proceso, la valoración de la agricultura local. Se han fortalecido los rituales de hace muchísimos años atrás. Otro tiempo eran así fuertes, visibles, como en este centro ritual. Eran unos rituales muy intensos, muy amplios, muy públicos. Entonces esas cosas se han recuperado, y tiene que ver esto con la relación que tiene el hombre con el cosmos, con la dimensión sagrada del mundo. Lo que antes se decía que eso era malo, era demoníaco, era incluso de los indios, de los que no sirven, ahora tienen importancia. Hemos corroborado, creo, a ese proceso de fortalecimiento, de valoración. No queremos decir que somos los pioneros, pero sí aquí en la región hemos aportado a que eso se haga más visible
en temas de valorar la cultura y la agricultura local. Hemos visto el tema de salud, de cómo se aborda una enfermedad desde los conocimientos tradicionales. Hemos visto el tema de la organización a partir del Ayllu, se fortalecieron algunas organizaciones del Ayllu y toda la dinámica o la fisiología que tiene esto. Hemos visto el tema de los derechos consuetudinarios, con las rondas campesinas, que a partir de los valores locales tratan de regenerar alguna falta o a la persona que cometió una falta para que se reincorpore a la sociedad sin necesidad de castigo. Y también en otros temas como educación, cuando no había las escuelas oficiales, había un sistema comunitario de educación para formar gente con respeto, con valores que finalmente ponderaban la importancia de la naturaleza y la importancia del ser humano. Entonces creo que los conocimientos, la cultura, permea todas las dimensiones de la vida, y allí creo que sí es necesario contar con, digamos, con mecanismos, medidas que el Estado debe ya instaurar para recuperar y poner como políticas públicas estas cosas para una convivencia armoniosa del país, así como lo dice la Constitución política, pero también las comunidades. Nosotros aspiramos al buen vivir, al Incausay, que creo que son cosas comunes que nos juntan, pero los mecanismos son diferentes, las metodologías son diferentes, los contenidos son diferentes, y esos contenidos me parecen los que hay que ahora hacer la minca del saber, el minca de conocimiento, por no decirle una complementariedad. No una sustitución del uno sobre el otro, ni la anulación, sino la complementación. A nivel global, a nivel de Naciones Unidas, se está procesando el tema del cambio climático con las sucesivas conferencias de partes que se vienen desarrollando cada año. He visto que hay una demanda por retomar los conocimientos tradicionales e incorporarlos a la par con el conocimiento científico dentro de la estrategia de adaptación, en este caso al cambio climático, o recuperación de los conocimientos para fortalecer la crianza de la biodiversidad, por el mismo hecho de que la ciencia no es suficiente en este momento como propuesta para resolver todos los problemas, y se echa mano a otros sistemas de conocimiento, y que para nosotros es el sistema de conocimiento andino-amazónico.